Paz del Señor, querida iglesia. Les saludo como siempre con el mismo cariño, con el mismo respeto de que somos la iglesia del Señor. Quiero agradecer a los hermanos, a la hermana Yaceni, a Luz Marisa, a mi señora, a los que están detrás de cámaras que hacen esto posible. Estamos anotando todas las peticiones, los agradecimientos, para que luego la hermana Yaceni pueda interceder por todos ellos. Bien, me gustaría invitarles a buscar en la primera carta a los Corintios, que lo escribió el apóstol Pablo, el capítulo 9, y vamos a leer, al parecer, lo que a él le gustaba observar, tal vez lo practicaba también, eso sí que no lo sabemos, pero vamos a leer algo muy interesante que suele comentar el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 24 al 27. Dice así en el nombre del Señor, esperando que una vez más su palabra nos pueda hablar. Pablo pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no sé si ustedes han podido ver alguno de los deportes de Tokio 2020. Tanto que han mostrado este año 2020 que capaz que los atletas en Tokio, en Japón, piensen que están viviendo el año pasado. Ustedes saben que por la pandemia se tuvo que trasladar todas estas Olimpiadas mundiales para este año. ¡Wow! ¡Qué despliegue! ¡Qué despliegue de capacidades, de concentración, de cuerpos preparados para sus diferentes deportes! No sé si también vieron algunos deportistas que en el último momento ahí sufrían con sus nervios y no podían saltar bien, lloraban, ¿no es cierto? ¡Oh, qué días, qué días! Yo disfruto mucho cuando puedo observarlos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo usa muchos ejemplos, analogías, ilustraciones de estos deportes griegos de ese tiempo. Obviamente no creo que lo que este año añadieron, lo del skate, ¿no es cierto? O lo de las escaladas. Pero varios deportes que hemos visto durante estas semanas ya lo practicaban los griegos. Y aquí entonces el apóstol Pablo vuelve a pensar, o tal vez tenía la tele encendida, no lo sabemos, pero él se recuerda a los atletas ahí en el estadio, cómo corrían. ¿Y saben qué? Los diferentes ejemplos que él nos da, las analogías que él usa en cuanto al deporte, es que Pablo nos motiva a correr como es debido. Sí, él nos motiva a correr correctamente, como es debido. Y aquí en el versículo 24 encontramos la primera motivación del apóstol Pablo. Él preguntaba, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí viene una frase que ha calado hondo en mi corazón. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred sin trampa, sin atajos, concentrados. ¿Se imaginan estos que van corriendo que de repente, como van atrasados, atraviesan la cancha? No, miren, sin olvidar 1 Corintios capítulo 9, por favor, yo les invito a buscar 2 de Timoteo. En esta última carta del apóstol Pablo, él vuelve a usar un ejemplo del deporte. Ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice así: también
el que lucha como atleta. No es coronado, sino lucha, dice, legítimamente. ¿A qué se referirá con esa palabra? Bueno, esta palabra en griego habla de jugar bajo las normas, hacer deporte atendiendo las reglas, sin hacer trampas, sin atajos. Y yo creo que cuando vivimos el cristianismo a nuestra manera, cuando acomodamos la palabra de Dios a nuestro antojo, porque queremos insistir a hacerlo, aunque me han enseñado que no lo haga, aunque la Biblia ha sido clara, no, yo lo voy a hacer de todas maneras. Creo que allí no es luchar legítimamente. En ese momento se hace trampa. Y ustedes vieron que cada vez que procuraban salir corriendo, sonaba un timbre fuerte porque habían hecho una salida en falso. ¡Ah! No hagas salidas en falsos. ¿Sabes? Espero que no te estés acomodando al sistema, a la manera de pensar, de reaccionar del mundo. Es muy contrario a la palabra. Y sí, ya han oído que queremos procurar volver al templo, a los cultos presenciales. Veremos si las fases nos permiten para que a mediados de agosto podamos vernos cara a cara. Ayer nos juntamos con un grupo de trabajo para planificar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con nuestra área. ¡Oye, el saludo tan cariñoso! Algunos hasta corrían lágrimas porque no se habían visto en todo este año y medio de pandemia. Queridos hermanos, Dios, Jesús, configuró la iglesia para que dependamos el uno al otro, para que haya una interdependencia. Tú me necesitas a mí, como yo necesito de ti. En la iglesia no existen los llaneros solitarios. Yo defiendo sola mi fe. No necesito a los demás para crecer. No, ahí estaríamos dando, como dice aquí, no correr como corresponde. Corred de tal manera entonces que obtengas el premio. ¿Cómo estás corriendo tu vida cristiana? Bien, vayamos al versículo 25 aquí de 1 Corintios 9. Pablo también menciona que todo aquel que lucha, y esta frase tan importante, de todo se abstiene. Lo vuelvo a leer, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tal vez los premios han cambiado, ¿eh? No creo que la medalla de oro, de plata, de bronce se vaya deformando como esas coronas que recibían de flores vivas, naturales, que después se van secando, ¿no es cierto? De todo se obtiene. Corramos sin obstáculos, corramos sin estorbos, que nada detenga nuestra carrera. En Gálatas, capítulo 5 y versículo 7, Pablo, entre celoso por la iglesia, entre triste y también con ese enojo santo, dijo, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? Oh, estaba lleno de tristeza. Conocía a los hermanos de Galacia, conocían que corrían bien el cristianismo, tenían la sana doctrina, el amor sincero a Cristo, a la iglesia. Pero dijo, hay alguien, un falso maestro, hay alguien que les ha hablado y ha influenciado en sus vidas, porque ahora no corren bien. ¿Habrá algo que te está impidiendo? Por favor, no pierdas 1 Corintios y ahora busca conmigo lo que el autor de Hebreos escribe en cuanto al atletismo. No sabemos quién fue el autor de esta carta, pero al parecer también le gustaba el deporte. Habrá visto Roma 100, el año 100, no, un poco antes en todo caso. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos? Por tanto nosotros,
teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. ¿Qué significa eso? Que todos los hombres, las mujeres de fe del capítulo 11, y no solamente ellos. Mi hermana Yaceni también recordaba a otros que han sido un excelente ejemplo de paciencia, de perseverancia. No es que ellos nos estén mirando, no nos están mirando. Están deleitándose en la presencia del Señor, pero sí son un verdadero testigo. Ustedes saben que los atletas este año en las Olimpiadas han extrañado todo el público, han extrañado estar llenos los estadios. Se ve que les afecta un poco porque la gente en los estadios los anima, les gritan, ánimo, ¿no es cierto? Aquí los pocos que han habido, compañeros, ¿no es cierto?, del mismo team del país, les gritan y aplauden, ánimo, ¿no es cierto? Hemos visto de algunos que han caído muy feo, que se han herido realmente. Pienso, no recuerdo de dónde era, que se cayó, quedó penúltimo, fue avanzando, corriendo y llega a la meta. Seguramente varios le animaban. Y es a eso que se refiere. Y es a eso lo que necesitamos. Animarnos mutuamente, escribirnos, te quiero. Oye, Jesús también te ama, estoy orando por ti. ¿Qué más dice? Despojémonos de todo peso, de todo pecado, dice, que nos asedia. Y así entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Querida iglesia, en esta mañana que no vaya a haber pecados ocultos, pecados secretos. Que en esta mañana el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, pueda hablar a cada uno de ustedes. Porque el pecado sí que estorba. La mentira, el engaño, no nos hace avanzar como corresponde. Y no solamente puede ser pecados, aquí menciona pesos, pesos de la amargura, pesos de la tristeza, como mencionaba la hermana Yaceni. Oh, tal vez es el peso de la enfermedad y no has descubierto que en medio de la enfermedad el Señor te puede dar paz, gozo. ¿Cuántas veces no? Yo les he hablado a la hermana Graciela de Cerro Navia, que ahora está en la presencia del Señor. Graciela Paredes, lleno de enfermedades, y cada vez que uno le iba a visitar como pastor para consolarla, uno se encontraba con una hermana llena del Espíritu Santo y de la alegría y de la paciencia en medio del dolor, y nunca quejándose, sino que dando gracias al Señor. Siempre en el hospital, cuando la llevamos, procurando evangelizar, que nada te detenga. Oh, que hoy puedas deshacer con la ayuda del Señor todo el peso. Porque los atletas no están corriendo con el buzo, con esas parcas grandes que veíamos, creo que son los japoneses, unas parcas muy grandes para el frío. No, totalmente, solamente con la ropa adecuada. Bien, sigamos avanzando. Leíamos ahí en 1 Corintios 9, el versículo 24, el versículo 25, y volvamos a leer el versículo 26. Dice, así que, o sea, si corremos correctamente, si nada nos detiene, así que entonces, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¡Qué expresión! ¿Qué deporte habrá visto? ¿En qué se habrá fijado el apóstol Pablo? Hizo una fuerza además y hubo un desgaste. Sí, el apóstol Pablo en este versículo quiere que corramos con un propósito, con una meta. Puede ser que usted esté leyendo la versión NTV y tal vez puede leer... no, aquí me equivoqué. Y esto no se puede borrar porque estamos en vivo.
Por favor, vayamos a Hebreos otra vez. Vayamos a Hebreos otra vez. Y el capítulo 12. Leíamos el 1, ¿no es cierto? Fíjense en el versículo 2. El autor de Hebreos tenía la misma pasión que el apóstol Pablo, la misma meta. ¿Qué dice? Puestos los ojos en mí, puestos los ojos en mi carrera. Oigan, podemos tener nuestros ojos puestos celosamente por nuestra familia. No, 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 no. Nuestra única meta es Jesús. Dice el autor y consumador de la fe. Qué belleza lo que estamos leyendo. ¿Cómo es que dice que es autor? ¿Cómo es que dice que Jesús es el consumador de la fe? Es que Él también tuvo que creer. Él también tuvo que confiar. Como hombre se despojó de toda su gloria de ser hijo de Dios. Y tal cual nosotros, nuestro cuerpo, siendo Dios en este cuerpo, Él tuvo que confiar cuando predicaba, cuando quería obrar sanidad. Él tenía que confiar en el Padre, tenía que confiar en el Espíritu Santo. ¿Acaso no es lo que hacemos nosotros? Y recuerden también que en la cruz Él tuvo que confiar que su Padre, que el Espíritu Santo le resucitaría. Por eso que es el gran autor de la fe, el gran consumador. Por eso que podemos ir a Él, porque también tuvo victoria y respuestas a su fe y a su fidelidad. Fíjense que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué estamos leyendo? Es lo que usted tiene que vivir. Querida iglesia, hermanas, hermanos, niños presentes, o los que tenemos espíritu de niño todavía. Oigan, tal vez hay amigos que están viendo ahora en directo o después posteriormente el video. Jesús logró cumplir su carrera, logró tener su meta, el morir por nuestros pecados, porque sabía el resultado de su cruz. Él sabía todo lo que se iba a lograr. Él sabía que seríamos sanados. Él sabía que recibiríamos el Espíritu Santo para vivir en nosotros. Él sabía que comenzaría en Pentecostés la era del Espíritu con todo su poder. Él sabía que al morir en la cruz nuestros pecados serían perdonados. Él sabía el resultado de que nos reconciliaríamos con el Padre y nos adoptaría. Y Él sabía también que llegaría a sentarse a la diestra del Padre con un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre haya salvación, para que en su nombre haya nuevas fuerzas, para que en su nombre haya sanidad, para que en su nombre el Evangelio funcione en nuestras vidas. Por eso que sufrió con gozo, con alegría. Así que esta vida, alégrate, porque el resultado de la enfermedad, crecemos y conocemos más al Señor. El resultado de esta vida, de esta carrera, es que estaremos con Él para siempre, para siempre. Retrocedamos un poco a Filipenses, porque aquí el apóstol Pablo habla muy claro. En el capítulo 3, versículo 12, espero no estar alargándome, querido Lucas. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, la perfección, ¿no es cierto? Ni que ya sea perfecto, que ahí tiene que ver con el ser completo, maduro, sino que prosigo por ver si logro así de aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, amarguras, ¿qué cosa? Malos recuerdos. A veces el Padre nos perdona
por la sangre de Cristo, pero nosotros no nos perdonamos. Aquí dice, ciertamente dejar todo atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que nuestra meta sea, oh, en el cielo nunca más me enfermaré, en el cielo nunca más voy a trabajar. Oigan, en el milenio vamos a gobernar con el Señor, así que eso es trabajo, pero con prosperidad. Oigan, no, la meta es Jesús mismo. Llegar a verle, llegar a conocerle, llegar a abrazarle. Sí, hoy Jesús es el todo. ¿Qué te hace feliz? ¿Un matrimonio? No, yo soy feliz porque Jesús me hace feliz. Son tus hijos. Tal vez lo que te hace feliz es tu trabajo. No, lo que nos hace feliz es el amor de Jesús por nuestras vidas. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, es que nos llenamos de Jesús y Él se transforma en el todo, en que sea una meta, en que yo en esta vida me asemeje más y más a Él. Disculpen, hermanos. Y por último, vayamos otra vez a 1 Corintios. Yo ya estoy usando mi marcador de Biblia, que es más fácil, y leamos el versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sin conocer tanto el pensamiento de Pablo, en esos años, sin conocer tanta Biblia, estaba recién leyéndola, me acuerdo que tenía este mismo sentir y esto me ha acompañado siempre. Y cuando descubro hace años atrás que Pablo tenía el mismo sentir de correr bien, de terminar bien. Se fijaron que varios atletas, aunque se caían, ¿no es cierto?, o ejecutaban mal el deporte, procuraban seguir adelante y llegar a la meta. Sí, que no vayamos a ser eliminados. Que no vayamos a ser eliminados. Significa no ser descartados, no haber cumplido con las reglas. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero cuando habla que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, aquí están estas citas que yo les mencionaba hace un rato atrás en la versión NTV. Dice, disciplino mi cuerpo. En la versión TLA dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Oh, sí, tenemos que correr de tal manera que de desarrollar, ¿saben qué? El autocontrol. Sí, tenemos que desarrollar el autocontrol para ganar esta carrera y no ser eliminados. Por tiempo, tal vez no podemos leer allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por favor, anótelo y búsquelo. Él habla de llenarnos del Espíritu Santo, porque ese espíritu que está en nosotros es un espíritu de amor, es un espíritu de valentía y es un espíritu de dominio propio. Es increíble como en la doctrina del apóstol Pablo, en el pensamiento del apóstol Pablo, esta virtud, este aspecto, parte del fruto del Espíritu, tiene un lugar muy importante. Es más, son de los 4 pilares de la filosofía griega para tener una vida de calidad. El desarrollar y tener templanza, como dice nuestra versión 1960, que no es otra cosa que el dominio propio. Dominio propio. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, fíjense lo que dice. Todas las cosas me son lícitas. ¡Ah! Yo puedo hacer lo que quiera, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Sí, Pablo nos motiva a correr como es debido. Les pregunto, ¿tenemos derecho a decir todo lo que se nos ocurre en la mente? Por favor, vayamos a Efesios. Miren lo que nos enseña Pablo en esta carta. Efesios capítulo 4, versículo 9. Y aquí se necesita tanto dominio propio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No tenemos derecho a decir todo lo que queremos. Que ninguna palabra significa podrida. Otros aquí traducen como garabatos. Pero el garabato es horrible. La maldición es horrible. Pero también las palabras hirientes, las palabras con amargura. Porque, ¿qué dice? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos tener dominio propio al momento de hablar. Así es. ¿Tienes derecho a reaccionar como quieres? Sigamos leyendo. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Puede ser que lo que digas entristezca al Espíritu Santo. Y puede ser que como reacciones también entristezcas al Espíritu Santo que vive en ti. ¿Qué dice el 31? Sigan con amargura, sigan con enojo. No, dice, quítense. ¿Cómo vamos a quitar esto de nosotros? ¿Qué cosas? Amarguras, enojos, iras, gritería, maledicencia y toda malicia. La única manera para quitarlo es a través de la oración, a través de la humildad. Señor, ayúdame. Desarrolla en mí el dominio propio. Sí, el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, nos llena de amor para amar al enemigo, ¿sí o no? Nos da fe, nos da paciencia y también desarrolla esta templanza, este dominio propio. Que dice el versículo 32, antes tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si hay alguien que tenía dominio propio y lo tiene aún, es Jesús. Él es nuestra meta, Él es nuestro ejemplo. Recuerden que Él no respondía cuando le estaban ofendiendo. Dejaba la venganza al Padre. Sí. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos esté bajo el escrutinio del dominio propio, que podamos fortalecernos con la palabra, con la oración, con la llenura del Espíritu Santo. Tienes derecho a hacer, a realizar lo que se te antoje. Creo que ya saben la respuesta. No, pues. Por favor, vayamos a Romanos, a la carta de Romanos, capítulo 14, versículo 21. Tal vez en casa deberían leer todo el capítulo 14. Y el 21 es como un resumen. Bueno es no comer carne. Bueno es ni beber vino. Bueno es ni nada, dice, en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Así es, no tenemos derecho a realizar lo que se nos antoje. Tiene que pasar por el sedazo de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Sí, que la iglesia sea fortalecida esta mañana o al mediodía. No, todavía no son las 12. En el dominio propio, para que no nos ofendamos, para que no entristezcamos. ¿Qué dice el capítulo 15, versículo 1 y 2? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Parece que el dominio propio tiene que ser sanado por el amor, sacar el egoísmo, el ego. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Sí, es increíble cómo esta virtud
Estos conceptos ayudan a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Que mi señora pueda crecer, pueda desarrollarse, que mis hijos no reciban palabras hirientes, sino que palabras que les motive a seguir viviendo. Sí, ejerzamos dominio propio al momento de tomar decisiones. Saben, querida iglesia, el dominio propio es la virtud que nos hace tan dueños de nosotros mismos que nos capacita para servir a otro. Si usted recorre en el Nuevo Testamento todas las veces que aparece el dominio propio, se va a dar cuenta que no solamente sirve para no pecar, que no solamente sirve para agradar a Dios, mayormente es para servir al otro. Querida iglesia, con estas palabras concluyo. ¿Cómo estás corriendo? Vamos a orar y que nada estorbe a tu carrera. Sé humilde en esta mañana y tal vez reconocer, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero llegar a la meta. Tengo tantos otros propósitos en la vida que me llenan tanto. Pero tal vez por eso que no funciona el Evangelio, por eso que hay tal vez tristeza en tu vida, porque tu mayor propósito no es Jesús. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado. Gracias, Señor, por la confianza que me tiene el presbiterio de estar aquí ahora exponiendo tu palabra. Oh Señor, hemos visto en estas semanas tanto esfuerzo en los atletas. Hemos visto cuerpos tan bien preparados para sus diferentes disciplinas. Una vez más, según el apóstol Pablo y el autor de ahí de Hebreos, son de ejemplos para nuestra propia carrera. En el nombre de Jesús, gracias, porque tú llenas con tu Espíritu Santo a todos los que están viendo esta reunión en vivo y posteriormente este video. Tú ahora fortaleces con tu Espíritu Santo, le ayudas a que puedan saldar pecados secretos, les ayudas para poder perdonar y por fin que salga esa amargura y redescubrirán que tú eres lo más hermoso, sí, y en el nombre de Jesús, este aspecto del fruto del Espíritu, la templanza, el autocontrol, el dominio propio, en el nombre de Jesús, extiendo mis manos a tu iglesia para que sea el Espíritu Santo que lo genere, que lo desarrolle, que lo aumente, que no haya aquí ninguna autoridad como le pasó al apóstol Pablo, que cuando escuchó del juicio, cuando escuchó de la justicia, cuando escuchó del dominio propio, no quiso escuchar más. No, que seamos una iglesia humilde y que todo lo que hagamos sea pensando en servir a nuestros hermanos, en procurar alcanzar al que no te conoce. Amén, amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Paz del Señor y el Espíritu Santo que vive en nosotros genera ese dominio propio.